Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales para la serie Yale Poison Flow. ¿Dónde están los demás?, preguntó Bren, allí hablando con la anfitriona. Seguí hablando contigo, aún no he saludado a Prao. Ve rápido, ella pregunta por ti. El doctor Tang saludó a otro grupo de amigos que lo llamaban, pero no pudo evitar ver a su amiga cercana abrazar y saludar a la doctora Brown. El doctor Brown era un famoso doctor de la Facultad de Medicina. Dijeron que la doctora Brown se parecía a la doctora Brown, pero esta última era más reservada, lo que hacía difícil adivinar su verdadera naturaleza. Tan difícil que muchos de los que intentaron conocerla tuvieron que retroceder. La doctora Brown sonrió al familiar médico, aunque la doctora Brown tenía una beca para estudiar en el extranjero. Se mantuvieron en contacto porque eran muy cercanos entre estudiantes de último año y de primer año. Cuando estuvo a punto de casarse, la doctora Brown voló a la boda, pero tuvo que regresar porque la boda fue cancelada. Bienvenido de nuevo. Me alegra que hayas venido a la fiesta, Pre. ¿Cómo no iba a hacerlo? Qué bueno que regresaste. Bao dijo que has estado ocupada cuidando a alguien. ¿Alguien? Es lo que ella me dijo. No lo tomes en serio, solo estaba un poco ocupada. La doctora Pre le sonrió a la hermosa doctora, quien parecía entender el significado de alguien que mencionó la doctora Melan. Pensé que estabas practicando el cuidado de una niña en caso de que tengas la tuya propia. No, ya no planeo mi vida así, disculpa. Te dejaré hablar con los demás también. La doctora Pren tomó un sorbo de líquido de un hermoso vaso antes de culparse ante la hermosa doctora para reunirse con sus amigos cercanos, mientras la anfitriona tenía que hablar con otros doctores que vinieron a saludarla. La fiesta continuó con diversión y relajación, ya que todos los doctores dejaron atrás sus responsabilidades e imágenes, sin traerlas para estropear la diversión. El grupo de la doctora Pren era igual, hablaban de cosas divertidas y se reían demasiado. No bebas demasiado, Pren. El doctor Tang tuvo que impedir que sus dos amigas, Pren y Lada, bebieran demasiado. Cuanto más hablaban, más bebían. Mañana es día libre, así que está bien, dijo la doctora Melan. No estoy preocupado por ti, porque sí estás aquí, pero Pren y Lada ya están un poco tomadas. ¿Estás segura? No me digas, tienes razón. ¿No le diste tus bebidas? El doctor Tang no pudo evitar irritarse con la doctora Charmin, quien parecía disfrutar molestando a sus amigas, hasta que perdía la cabeza. Solo relájense. Si me emborracho, ¿quién las llevará a casa? ¿No somos tú y yo? Si me emborracho, ¿quiénes la llevarán a casa? No lo sabemos. ¿Qué pasa? Pensé que nos íbamos juntos. Ustedes tienen su propia gente para recogerlos. Entonces podemos emborracharnos, por supuesto. Y entonces comenzó inmediatamente la operación para gastar una broma a las dos bellas doctoras, cuya imagen había cambiado con el alcohol. No estaban jugando para arruinar la imagen de sus amigos, solo para hacer que sus novias les resultara un poco difícil tratar con ellas. Tal vez, ya sea que fuera un desafío o no, el doctor Tang y la doctora Melan casi suspiraron de alivio al tener que hablar y controlar a sus dos amigas cercanas, para que se quedaran quietas mientras esperaban a sus dos novias que las recogieran. Se preguntaron si habían cometido un error al provocarlas y tener que lidiar con ellas primero. Entonces, tan extraño mucho a ¿vas a estar diciendo eso toda la noche, Dada? Quería mucho a su amigo, pero el abrazo y el peñisco en las mejillas eran demasiado. Tengo mucho calor. Aquí no, Pren. Guárdalo para cuando estés a solas con Pag. La doctora Melan quería atarle las manos a la doctora Pren, pero no pudo porque no sabía dónde encontrar una cuerda. ¿Dónde está? Ella viene, ten paciencia. Hace mucho calor. Lo sé, pero guárdalo cuando estés con ella solas. La doctora Melan suspiró profundamente, incapaz de evitar que la doctora Pren actuara según sus quejas de tener calor. Si hiciera eso, ella y el doctor Tang estarían en problemas. Melan, ¿cuándo viene el par? Ya les llamé, están cerca. Que se den prisa. La gente está empezando a mirarnos. No es que se sintieran avergonzadas por la apariencia de las demás, pero no quería que sus dos amigas fueran vistas como malos ejemplos. Ahí están, finalmente somos libres esta noche. Las dejamos divertirse. El doctor Tan sonrió aliviado cuando sus dos novias de sus dos mejores amigas se acercaron, ayudando a sostener a las dos hermosas doctoras. Ten cuidado, Pan. Está bien. Esta noche puede que sea un poco difícil para ustedes dos. Sanitada, la bella actriz entiende las palabras un poco difícil, pero no Pan, que solo ha visto a la doctora Bren borracha 2 veces, y en todas ellas no ha tenido que lidiar con ella. Bren, ¿qué pasa?, preguntó Pan, notando que la doctora, que estaba sentada a su lado, comenzaba a moverse. Al principio pensó que estaba durmiendo, pero después de conducir un rato continuó quejándose del calor. Hace calor. Entonces déjame ajustar el aire acondicionado para que estés más fresca, dijo Pan. No, no quiero eso. ¿Qué quieres entonces?
Si hace calor tenemos que hacerlo más frío, insistió Pag. Hace calor. Ya encendí el aire acondicionado. ¿Todavía tienes calor? Sí, demasiado calor. Esta vez ella no dijo nada. Las acciones de la doctora Prem hicieron que Pag se detuviera inmediatamente. No podía ignorar cuando la doctora empezó a quitarse prenda por prenda en el coche. Si quieres desvestirte, hazlo en el dormitorio, no en el coche. Prem, no te quites la ropa, estamos en el coche, suplicó Pag. Me los voy a quitar, hace mucho calor. La doctora Prem, que claramente no estaba completamente consciente, intentaba obstinadamente desvestirse, mientras que Pag, que estaba completamente consciente, sudaba profundamente, tratando de impedir que su novia se desvistiera en el auto. Si hubiera sabido que la doctora sería tan testaruda cuando estaba tomada, habría ido con ella a la fiesta para asegurarse de que no bebiera. La primera vez la doctora principalmente se emborrachó y se quedó dormida. La segunda vez ella estaba tan molesta que perdió el conocimiento, pero esta la llevó a convertirse en pareja. La tercera vez resultó ser la más difícil de afrontar, ya que la doctora mostraba múltiples personalidades cuando estaba tomada. Quítame los Pag, hace calor. Por favor, no lo digas así, no puedo dejar que te quites todo en el auto. No puedo. Pag, eres una chica mala. Claro que no. Tú eres la chica mala. Y ahora estaba ahí, llorando entre lágrimas. No estoy siendo mala. Cuando lleguemos a la habitación haré lo que quieras. ¿Está bien? Pag tuvo que abrazar a esa mujer y susurrarle dulces palabras para calmarla. De lo contrario, sería difícil volver a su departamento esa noche. ¿Cualquier cosa? Sí, lo que quieras. Pag empezaba a dudar si la doctora Prem estaba realmente tomada o simplemente fingía. Ella prometió hacer cualquier cosa, pero cuando llegó el momento, Pag estaba sudando y suspirando de alivio, cuando finalmente logró llevar a la doctora Prem a su departamento. A veces tenía que mezclar una pequeña charla con un tono firme, para que la chica tomada la siguiera. Prem, quédate aquí un rato, te traeré una toalla para refrescarte, dijo Pag. Pero antes de que Pag pudiera ir al baño a mojar una toalla, tuvo que detenerse. La chica tomada, que no estaba muy consciente, ya se estaba desvistiendo, dejando solo su prenda, con un encaje blanco que hizo que Pag quisiera correr. Pag, ven aquí, hace demasiado calor. Hace calor, pero ¿por qué intentas quitarte hasta tus prendas diminutas y esos ojos suplicantes? ¿Cómo resistirse? El corazón de Pag se derritió, en el momento en el cual la doctora Prem le pidió que se acercara. Prem. Pag se quedó atónita y divertida cuando llegó a la cama y la doctora Prem le empujó hacia abajo, sentándose encima de ella sobre sus pies. Lo que la hizo hacer un sonido fue cuando la doctora Prem le soltó el cabello y lentamente quitó la prenda de arriba. Lo más impresionante fue la mirada tan cautivadora que le estaba dando, tan linda que era difícil creer que era su doctora. Hace calor. ¿Ya estás casi sin nada y todavía tienes calor? Aún estoy sin nada. Entonces vamos a quitarte todo para que no sientas calor. La mirada alegre de la doctora Prem hizo que Pag no perdiera el tiempo en hacer que se recostara en la cama y asumir la posición superior. Más rápido, con semejante orden, ¿cómo podría hacerlo lentamente? No comenzó, aunque Pag fue quien lo inició. La doctora Prem, que no estaba muy consciente, no le gustaban los besos largos. Cuando duraba demasiado, giraba el rostro y empujaba a Pag, pero Pag no estaba dispuesta a permitir que su amada doctora la alejara. Si no podía besar sus labios, la besaría en otro lugar. Pero cuando sus labios estaban a punto de tocar a la otra persona, Pag suspiró profundamente, sintiendo una repentina oleada de frustración. ¿Cómo no sentirse frustrada cuando la doctora Prem se quedó dormida? Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse al canal, cuídense muchísimo, bye bye.